Está elaborado por el doctor Ernesto Kaufmann, es investigador principal del CONICET, es además profesor, y es un informe que está realizado en el marco del proyecto Proyección de Tendencias y Evaluación de Escenarios de Intervención para la Epidemia COVID-19 en toda la República Argentina. Vamos a charlar con el doctor Ernesto Kaufmann. Gracias, doctor, por atendernos. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Cómo le va? No, por favor, bien. Muchas gracias por estar. No, por favor. Bueno, estaba viendo su informe que tiene... Ojo, fecha... No soy médico, aclaro, ¿eh? No, doctor por tener un doctorado. Sí. Ahí está, muy bien. Estaba viendo parte del informe. Cuéntenos primero un poco cómo se elabora este informe. Mirá, nosotros trabajamos desarrollando modelos matemáticos, o sea, es por eso digo, aclaro, no soy médico, hago matemática aplicada, y que tratan de, de seguir la dinámica del virus, o sea, la lógica de reproducción del virus, y digamos, nosotros sabemos cuántos días demora una persona desde que se contagia hasta que se torna contagioso. Eso se conoce bien. Después, más o menos, durante cuántos días contagia. Hay una ventana de tiempo en la cual se contagia. Y después, bueno, se deja de contagiar por distintas razones. En esa ventana de tiempo lo que nunca se sabe bien es a cuántas personas contagia cada persona en promedio. Claro. Entonces, ese número es el famoso número R, el número reproductivo, lo debe haber escuchado nombrar varias veces. Y el problema es cómo estimar, a ver, cómo saber. Bueno, nosotros tenemos una metodología en la cual hacemos que un modelo vaya siguiendo esa lógica de reproducción y pruebe con distintos valores de R hasta encontrar automáticamente cuál es el que más se ajusta a la curva. Entonces, a la curva real conocida hasta el día de hoy. Entonces, usando, digamos, toda esa información, cuándo una persona se torna contagiosa en promedio, durante cuántos días contagia y a cuántas personas contagia en ese interín, se puede empezar a proyectar hacia adelante y suponer distintos escenarios. Por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué pasa si el contacto social sigue igual? Bueno, por ejemplo, en Rosario la situación es más o menos que 2 personas contagian a 3. Eso es lo que dice R 1,5, un poquito más en realidad. Ajá. O sea, 2 personas contagiadas contagian a otras 3 personas. Exactamente, esa sería más o menos a grandes números así. Entonces, si eso sigue así, eso es cuestión del contacto social. O sea, eso depende de con cuántas personas se encuentra cada persona en promedio, qué tan contagioso sea el virus y demás. Pero eso es lo que mejor ajusta la curva de las últimas 7 semanas. Entonces, a partir de ahí, uno puede suponer, bueno, ¿qué pasa si ahora mejora, o sea, tenemos menos contacto social, un 25% menos de contacto social? ¿O qué pasa si tenemos un 50% menos de contacto social? Entonces, a partir de ahí, uno puede también trazar distintos escenarios de los efectos, por ejemplo, de una posible cuarentena, de una fase 1 que se le puede llamar, una fase 2. Eso es para los escenarios, pero también el modelo calcula muchas otras cosas. Calcula la tasa de letalidad del virus. Entonces puede proyectar cuántas personas, no solo cuántas personas van a contagiarse, sino cuántas se espera que mueran. También cuántas personas van a ir a internación y cuántas camas va a haber ocupadas de terapia intensiva. O sea, todas esas cosas se pueden calcular, digamos, de manera bastante simple en realidad. O sea, por lo menos desde el punto de vista matemático. Ahora, no es una matemática hay un detalle que no es menor. Este sistema se comprueba que medianamente se fue condiciendo con la realidad que después, posteriormente, iba sucediendo. Si se hacían proyecciones, se trazaban proyecciones y esas proyecciones se iban cumpliendo, con lo cual hoy tiene un cierto grado de comprobación empírica por la experiencia interesante, ¿no? Y lo transforma en un elemento de manejo de decisiones muchas veces, o de toma de decisiones. Bueno, esa es la idea. O sea, son modelos clásicos que están muy corroborados. O sea, el problema es aplicarlos bien, saber usarlos y en el contexto. O sea, ahí viene un poco la parte, digamos, del experto. Pero acá en Rosario, las proyecciones que nosotros hicimos hace más de un mes daban prácticamente lo que estamos viendo hoy. Bien. O sea, nosotros teníamos estimado 400 casos diarios para el 7 de septiembre. Esa estima la teníamos hace más de un mes atrás. O sea, usando solo datos de julio, ya sabíamos eso. Bien, ¿qué es lo que hoy en Rosario estamos en 390 el día de hoy?
Sí, estamos en torno a los 300, 300 y pico, 400, creo que se adelantó. O sea, lo que pasó en el medio, hasta le veníamos pegando perfecto. Estos últimos días se dio evidentemente un incremento. O sea, el tema es, a ver, los modelos funcionan cuando no cambia nada. Cuando el comportamiento social se mantiene tal cual. Claro. O sea, nosotros hacemos los modelos para que fallen. Esa es la idea. Claro. Esas proyecciones, o sea, uno las hace para anticiparse en la toma de decisiones y tratar de que no ocurra lo que uno viene previendo que va a ocurrir. Mira, vamos a ver, básicamente la conclusión de este informe es que de no adoptarse medidas críticas urgentes de aislamiento, el sistema de salud del sur provincial de Rosario, principalmente el departamento Rosario, en 3 o 4 semanas colapsa. Eso es básicamente una de las conclusiones principales del informe que elaboraste. Ahí estamos viendo en pantalla uno de los gráficos que marca en 3 líneas, no sé si lo puedes ver desde ahí. Sí, lo veo perfecto. Explícame esto, por favor, ya que lo ves, explícamelo. Mira, esa es la ocupación de camas, ¿sí?, prevista de terapia intensiva para la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Entonces, o sea, hoy estamos en torno a las 90 camas de terapia intensiva, posiblemente más, no sabemos. Bien, no tengo la información bien precisa. Estamos en torno a ese número. ¿Qué pasa? El modelo va proyectando que eso va duplicando cada 11 días, consistentemente con los tiempos de duplicación de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de 11 días, esas 80, 90 camas que tenemos ocupadas en terapia en la provincia van a ser 180. ¿Sí? Y en 11 días más van a ser 360 camas. Claro. ¿Sí? El tema es así, esos 300 y pico ya son inevitables. ¿Por qué? Porque las personas que van a estar dentro de 20 días en terapia son personas que ya se contagiaron hoy. ¿Se entiende? Entonces, hagamos lo que hagamos, eso no lo podemos evitar, llegar a los 300 y pico de camas ocupadas en terapia. Lo que vemos en el gráfico es una línea en ascenso, que sería la proyección, que ocurriría si no se toman medidas. Vemos una línea en el medio, que es la de color rojo, si no me equivoco, que sería tomando medida con bajo acatamiento, o sea, con un comportamiento social regular a malo, y las mismas medidas con un buen acatamiento, o sea, con un comportamiento social bueno, si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, es una mezcla de cosas. O sea, una es, ¿qué pasa si reducimos el contacto social en el 25%? Esa es la roja. ¿Y qué pasa si reducimos el comportamiento social en un 50%, que es la amarilla? La amarilla es al reducir el 50%. Baja. Y llegar a ese valor de R, produce una baja importante, rápida, digamos, del número de casos, de camas y demás. Entonces, eso es lo que pasó, por ejemplo, en el aislamiento inicial que tuvimos, que incluso fue hasta más importante que esa la baja, particularmente en la zona de Rosario. La otra situación intermedia es como puede ser por muchos motivos. Puede ser porque se hace una medida estricta, pero no se acata del todo, o porque se hace una medida intermedia. No, eso que se está discutiendo ahora. Yo lo que estoy mostrando básicamente es que una medida intermedia o una medida estricta mal acatada no son suficientes para evitar la saturación del sistema de salud. Mira, esta semana... ¿Qué pasa? Sí. No, te iba a aclarar esto. Claro, esta semana... sí, acláralo, claro. No, mira, porque además viene con lo que quiero preguntarte después también. Esta semana el gobernador se reunió con muchísimos especialistas del ámbito de la medicina. Entre ellos, Capielo, que fue ministro de Salud de Wiener. Entre ellos, Uboldi, que fue ministra de Salud de Lischit. Perdón, de Lischit en la última etapa. La gran mayoría de los especialistas del rubro de la medicina, los médicos, infectólogos, muchos de ellos, exministros, otros le dijeron fase 1. Dijeron no restricciones cortas. Tiene que haber medidas de fondo, de restricciones profundas, fase 1. ¿Vos dirías lo mismo? Porque lo que acabas de decir es un poco eso, digamos, ¿no? Sí, pero totalmente. O sea, el tema es, esto no da tiempo. O sea, yo la pregunta que hice, porque yo siempre hice las proyecciones y se las pasaba a las autoridades. Yo no sé cuántas camas hay realmente disponibles, no tiene el gobierno, no tengo ninguna relación. O sea, yo la pregunta que hice estos últimos días fue, a ver, si el día de mañana, ¿sí?, en el sur de la provincia de Santa Fe te aparecen de pronto 200 personas que necesitan terapia intensiva. ¿Tenemos las camas en el sur? Y me dijeron, se complicaría muchísimo, porque además es muy difícil llevar a distintas localidades las personas que vayan cayendo en internación. Bueno, esas 200 personas en la provincia las vamos a tener. Hagamos lo que hagamos.
Pregunta ahora, ¿y si tenemos 300 nuevos? ¿Hay lugar? No, ahí ya no. Bueno, la única forma de evitar que haya 300 más de las que tenemos, ¿no? Por encima, de acá a mediados de septiembre, la única forma es ya aplicar medidas totalmente estrictas. Si no, vamos a tener irremediablemente 300 casos más en terapia de los que tenemos. O sea, si vos mirás esas tres curvas, hay una sola que evita llegar a los 400 casos. ¿Sí? Hoy estamos en menos de 100. La única que evita cruzar los 400 es la amarilla, que es la de las medidas estrictas. Entonces, esa fue, digamos, mi diálogo con la gente que está con el tema de las camas acá en Rosario, y es lo que creo que convenció en buena parte. Bueno, los médicos lo ven porque están trabajando y lo ven en lo cotidiano. Claro, o sea, yo estoy viendo curvas nada más. Claro. Pero las personas que están digamos, en la línea de fuego, en la primera línea, lo están viendo, y yo tengo muchos médicos amigos, y todos están desesperados realmente. Claro. Fuera del análisis de economía, fuera del análisis político, vos hablás de números, sos un científico del CONICET que dice, chicos, las proyecciones dicen esto, hasta ahora se vinieron cumpliendo y se van a seguir cumpliendo si no se toman medidas, ¿no? Sí, bueno, es por ahí. O sea, yo creo que es un momento donde hay que pensar los reclamos políticos hacia dónde van. O sea, yo entiendo a la gente que tiene una necesidad económica, es real eso, es real, claro. Pero la pregunta es, frente a mi necesidad económica, ¿qué hago? ¿Reclamo mi derecho a contagiarme y a contagiar, o reclamo mi derecho a tener una situación económica mejor y le reclamo al Estado, en lugar de pedirle que no haga restricciones, le tengo que reclamar, no, dame las condiciones para poder aislarme y poder contribuir a que esto se termine? O sea, yo creo que el reclamo está bien, el reclamar por la situación individual y económica, pero es equivocado en qué se reclama. O sea, yo no puedo reclamar mi derecho a contagiar y a saturar y a destruir el sistema de salud y la vida de un montón de personas. Yo tengo que reclamarle al Estado que me permita cumplir con mi deber humanitario de aislarme y no contagiarme y no contagiar. Gracias, Ernesto, por tu tiempo, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes.